Los primeros son, no sé si han escuchado acerca de los evangelios sinópticos. Estos son los evangelios compuestos por Mateo, Marcos y Lucas. Y sabemos que ellos se llaman sinópticos porque se conocen entre sí muchos aspectos similares. Entonces tienen muchas de las mismas parábolas, sucesos, acontecimientos de la vida de Jesús. Y sin embargo, Juan no entra ahí porque Juan maneja más lo que es la teología. Entonces es más como teológico y un poquito más, digamos, de análisis personal. Sin embargo, estos otros tres sí van muy conectados en su forma, en todas las estructuras. Entonces, ese es el primero. El segundo es lo que es la carta a los romanos. También vamos a hablar un poquito sobre la carta a los corintios y las cartas pastorales, que son Timoteo y Tito. Bueno, entonces para comenzar vamos a hablar un poquito sobre los evangelios sinópticos. Les voy a explicar un poquito acerca de, voy a darles un breve resumen. Y con respecto al evangelio de Mateo, como ustedes lo saben, obviamente es escrito por Mateo y está enfocado mucho a presentar a Jesús como el rey, como el Mesías. Pero también vemos ahí que está específicamente escrito para los judíos. ¿Listo? Cada uno de estos evangelios fue escrito para un público en especial. Con respecto al de Marcos, sabemos que lo que se dice es que lo escribió Juan Marcos, aquel que estuvo tan cerca de Pedro, ¿verdad? Y también, digamos, Marcos es un escrito que nos permite ver a Jesús como siervo, y también es un escrito que nos permite, digamos, es más escrito, más enfocado hacia el tema de los gentiles. Y finalmente el de Lucas, que ya es escrito pues obviamente por Lucas, que él estuvo muy de la mano con el apóstol Pablo, que es también, digamos, digamos, él es particular porque maneja unas parábolas que ninguna otro maneja, que es, por ejemplo, la de la dracma perdida, la del hijo pródigo, bueno, todas estas. Y ellos tienen algo en común, repito, y es que manejan como las mismas historias. Pero lo que es Mateo y Lucas también están basados en un documento que es la fuente Q, se llama, la fuente Q. Entonces, Marcos, digamos, fue escrito primero, ese es el más viejo, el Evangelio de Marcos, y se basaron en ese Evangelio lo que es Mateo y Lucas. Pero Mateo y Lucas también no solamente se enfocaron en Marcos, sino también se enfocaron en la fuente Q, así se llama, fuente Q. Entonces es como si fuera una pirámide. Aquí siempre va a estar el Evangelio de Marcos y de ahí salen los otros evangelios. Siempre estuvo como ese soporte ahí. Y bueno, quisiera preguntarles, así como hacerles diferentes preguntas. Y una de ellas es, digamos, ¿qué es lo que te llama, Brayita, más la atención acerca de los evangelios? ¿Qué es lo que más te gusta acerca de ese tema, de los evangelios sinópticos? Personalmente, pues una de las cosas que más me gustan es cómo uno puede conocer de alguna forma un poco más profundamente la historia de Jesús, ¿sí? El comportamiento de Jesús con sus discípulos, cómo Jesús hace ese llamado a los discípulos y cómo Jesús también actúa como tal en su ministerio, ¿sí? Recordemos que distintos sucesos de milagros se ven reflejados en los evangelios. Entonces, a manera personal me llama mucho la atención esa parte que nos abre el panorama acerca del conocimiento de Cristo. Perfecto, excelente. Bueno, les voy a hablar también acerca de la carta a los romanos. La carta a los romanos, pues obviamente su enfoque es hacia la iglesia de Roma, y es una carta que fue escrita mucho como con el fin de dejar la doctrina clara acerca de nosotros como hijos de Dios. Habla mucho la carta a los romanos acerca de la justicia de Dios y la justificación por medio de la fe y no por medio de las obras. Por esa razón nos habla mucho acerca de la gracia y el perdón de Dios. No sé, Joanita, de la parte de la carta a los romanos, digamos, ¿qué te llama a ti la atención? ¿Qué texto? ¿Qué te ha gustado? ¿O cómo lo ves? ¿Cómo ves que te llama la atención esta carta?
Eh, pues una de las cosas que más me llama la atención es que pues fue, o sea, lo que usted dice, ¿no? Una como algo declarado, como algo fomentado. Y yo sé que como pueblo a veces pues se cometen muchos, ¿no?, errores y todo eso, pero eso permite también que podamos vivir bajo, también no tan solo de la gracia, sino también bajo la ley. Entonces eso también me llama como la atención. Sí, porque era importante que la gente supiera, digamos, hasta dónde, digamos, llega la gracia, qué sí debemos hacer y cómo era ese proceso, ¿no? Si bien somos salvos por la fe, ¿verdad? Pero también debe ir esa fe acompañada de que nosotros pues actuemos conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? También tenemos las cartas a los Corintios, que fueron escritas obviamente para ellos, para la iglesia de Corinto. Vemos que las cartas a los Corintios está primera carta a los Corintios y segunda carta a los Corintios. En la primera pues podemos ver un poco más como temas tales como la cena del Señor, temas como se trabajaban mucho las situaciones internas de la iglesia, de lo que estaba sucediendo, había temas de inmoralidad sexual, ¿sí? En la segunda carta a los Corintios ya es más, habla temas diferentes como la generosidad, también habla acerca del apostolado, del apóstol Pablo, de cómo fue ese apostolado, y no sé, digamos, Dieguito, de esa carta a los Corintios, de esas cartas a los Corintios, ¿qué te llama a ti la atención? Pues en sí es la forma como se dan instrucciones detalladas a la iglesia, digamos, de ciertas fallas, ¿no? Lo que tienen que corregir. Me parece que es algo importante que pues para su tiempo de hoy tienen que analizarse, ¿no? Como iglesia, y mirar pues en qué áreas a veces la iglesia, digamos, porque ahí incluso podemos ver que hay iglesias diferentes y todas tienen diferentes cosas que mejorar, ¿verdad? Entonces como que esa parte me gusta porque hay unas instrucciones muy puntuales acerca de eso. De pronto también quisiera aportar un poquito lo que dice de hecho, me gusta mucho el libro, es cómo se gesta esa iglesia primitiva, cómo comienzan los apóstoles y todo a dar inicio a lo que es la iglesia y todo, esa parte me parece muy interesante a mí, aparte que no del libro de Hechos. Ajá, excelente. Y ahorita también quiero hablarles sobre las cartas pastorales. Bueno, las cartas pastorales son escritas ya no como a la iglesia en general, sino a pastores específicos. En este caso era Timoteo y Tito. ¿Listo? Entonces ahí es cuando el apóstol Pablo escribe primera y segunda de Timoteo. Primera de Timoteo habla mucho más con respecto a situaciones también que se estaban presentando en la iglesia, ¿sí? Situaciones más generales, digamos. Y segunda de Timoteo habla más sobre consejos específicos más para Timoteo, pues que permaneciera firme en medio de las tormentas, que siguiera predicando, que continuara su llamado, etc. Entonces, no sé, Brayita, digamos, de esas cartas de Timoteo que te ha gustado. Personalmente, pues es como esos consejos que Pablo le da a su hijo espiritual Timoteo, ¿no? Entendiendo que él empieza su pastorado de una forma en la que él es aún joven y que pues obviamente se va a enfrentar contra muchos, no solamente maestros de la ley, sino contra, en ese tiempo se estaban levantando mucha gente con falsa doctrina, entonces él tenía que hacerle frente. Y uno de los versículos que a mí me llama más la atención es cuando Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, mas tú sé ejemplo de conducta, de amor, de servicio. Entonces, esa forma en la que Pablo deposita la confianza en Timoteo y también, digamos, de alguna forma le anima a estar firme, porque también en otra parte le dice acerca de la carrera, le dice: entonces esfuérzate como un deportista a alcanzar la meta, haz eso y permanece firme en la doctrina, no desfallezcas. Y también dice: aviva el don que hay en ti, que ha sido transmitido por impartición. Entonces siempre es como animándolo a ejercer ese pastorado sin corromperse, por decirlo así. Sí, es muy cierto y es muy lindo porque ahí nos enseña cómo debemos, digamos, nosotros que somos líderes, pastores, supervisores,
nos enseña mucho acerca del tema, porque ahí se ve cómo se debe hacer el trato hacia nuestro equipo de trabajo. Por eso le dice, mi hijo amado, Timoteo, entonces lo ve como un hijo espiritual. Por eso, no, si bien es cierto, somos ovejas del Señor también, pero somos hijos espirituales y es importante tener gente a nuestro alrededor que nos puede ir formando como esos padres espirituales. Entonces me gusta mucho porque ahí se puede ver bien cómo era esa formación que él tenía con ellos. También había una cercanía, sí, correcto. Igualmente pues con Tito, ¿no? Él también lo formó, es otra carta pastoral, Tito, y igualmente vemos cómo habla, porque se generaba mucho lo de la falsa doctrina sobre la apostasía, también le da consejos sobre la iglesia, y es una carta, aunque es cortica, pero también es muy bonita, es una carta pastoral específicamente hacia él en ese tiempo. Bueno, entonces me gustaría que pudiéramos analizar algunas similitudes entre todas y algunas diferencias. Entonces, digamos, les dejo abierto para que si a ustedes se les ocurre. Por ejemplo, unas similitudes que hay entre los evangelios sinópticos y estas cartas es que todas son cristocéntricas. Hablan acerca de Jesús, nos habla unas acerca, bueno, de su historia y otras como de la formación en nosotros. No sé si puedan ver alguna otra semejanza entre ellas, que se les ocurra una semejanza también. Unas que son guiadas por el Espíritu Santo, ¿no? O sea, a pesar de que fueron escritas en diferentes épocas, por ejemplo, los evangelios, miramos cómo se empiezan a conectar a pesar de que fueron personas totalmente distintas, ¿no? Correcto. O sea, incluso pues también aquí entraría como una diferencia, y es que, por ejemplo, Mateo y Lucas, o sea, son, pues Lucas se guía mucho como por la parte del Espíritu Santo, más que Mateo, o sea, mezcla con la ley, ¿no? Como con el Antiguo Testamento y nos introduce como esa parte. Y también miramos como en la carta de Corintios, o sea, también nos enseña como ese temor, ¿no? O sea, como de estar guiados bajo el Espíritu Santo, y a pesar de que pues no, la iglesia digamos criticaba mucho pues los diezmos. Entonces ahí entraba como también el enseñarnos a nosotros como decir, no, o sea, incluso Pablo decía, no, o sea, de esto yo no vivo. Claro. Entonces, ¿no? Y también miramos como el diezmo, las ofrendas, o sea, vienen del Antiguo Testamento, o sea, todo eso nos introduce a cómo van conectados con el Espíritu Santo, a que cómo van conectados con la ley, la gracia y el favor pues, de cada escritor, pues, ¿no? Ajá, súper bonito esa conexión que podemos ver porque fue el Espíritu Santo quien los dirigió a ellos, ¿no? Como diferencia, por ejemplo, podemos ver cómo algunas son para iglesias, van dirigidas hacia las iglesias, y otras hacia personas específicas. No sé si puedan identificar alguna otra diferencia, digamos que podríamos mirar ahí entre estas cartas y los evangelios. De pronto, así que puede que los evangelios son un poquito más, digamos, históricos en la cuestión de que, o sea, son como narrativos, ¿no? Cuentan las obras de Jesús, y de pronto, pues Pablo, más que todo, es como mensajes, que usted decía, mensajes a las iglesias, y profundizar ya como tal en la obra después de la crucifixión, o sea, la justificación, la redención, la gracia, los dones dados a la iglesia, los ministerios ya compuestos que de pronto en los evangelios se mira más como, digamos, el inicio, hasta que Jesús ya es crucificado y resucitado, y Pablo se enfoca un poco más. Exacto, es esa dejar más clara esa doctrina, ¿no? Para nosotros. Listo. Entonces, eso era, quería exponerles un poquito acerca de estos evangelios, de estas cartas, y ver cómo tienen esa influencia también en el Nuevo Testamento, y cómo nosotros, como esos siervos de Dios, como esos pastores, líderes de influencia,
podemos utilizarlas muchísimo en la actualidad. O sea, eso mismo que sucedía en ese tiempo, temas como la inmoralidad sexual, la Santa Cena, temas como divisiones, falsa doctrina, es lo que nosotros también vivimos en la actualidad, así que son muy oportunas para nuestro tiempo también. Sí. Eso, entonces muchas gracias por haberme acompañado, Dios les bendiga.